Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos minutillos para que se incorporen eh, todas las personas inscritas. La verdad es que, bueno, estamos encantados con la acogida de esta iniciativa, de este webinar que empieza en breve. Mientras vamos recibiendo a las personas que se están incorporando, bueno, contaros un poco cómo vamos a repartir los tiempos. Yo haré una brevísima presentación, me presento y comenzaremos la parte de la exposición con el contenido que ahora os cuento y al final intentaremos recoger con mis compañeros que me acompañan al otro lado y que no se ven. Estaremos atentos a vuestras preguntas y, bueno, como estoy sola, me vais a permitir que me quite la mascarilla. Ellos serán quienes se vayan recogiendo las preguntas, inquietudes que vayáis trasladando en el chat como preguntas y yo creo que va a ser mejor que las incorporemos al final, que las vayamos agrupando para que podamos dar respuesta, ¿no?, de una manera ordenada a todas vuestras inquietudes. Pasa un minuto de las 11 y bueno, ahora mismo ya hay un montón de personas que siguen entrando y la verdad es que es divertido ver desde aquí cómo van subiendo las personas asistentes y bueno, me lleva con prudencia a esperar un par de minutitos más, no mucho. Tenemos prevista la duración del webinar en 1 hora aproximadamente para que, bueno, dé tiempo también a que podáis hacer las preguntas que comentaba. Yo creo que voy a empezar ya presentándome. Soy Auri Zapata y tengo la suerte de ser la responsable de la línea de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de ADECO Learning and Consulting, que es la línea de consultoría del grupo ADECO. Y voy a ser quien comparta con vosotros este tiempo para contaros las novedades de los planes de igualdad y qué son, en definitiva, cómo se hacen, qué agentes están implicados, qué responsabilidades tenemos, bueno, todas estas cuestiones que están alrededor de este plan de igualdad, ¿no? La sesión la tengo dividida en 3 temas. Voy a hacer un breve repaso por el marco normativo. Voy a contaros sobre el contenido y la elaboración de los planes de igualdad y luego la parte de las preguntas que mi compañera Ángela estará ahí muy pendiente de todas las que vayan llegando para podérmelas trasladar luego. Bueno, como han pasado 3 minutos y queremos ser rigurosos con el tiempo, voy a empezar contando qué es un plan de igualdad. Bueno, seguro que tenéis muchas ideas y cada persona que esté ahí tendrá una diferente y lo tendrá identificado con un concepto o una idea. Para mí, los planes de igualdad son herramientas poderosas de gestión del talento. ¿Y por qué son herramientas poderosas? Pues precisamente porque con toda la información que nos dan podemos tomar decisiones políticas en recursos humanos basadas en datos. En una era en esta época en la que los datos, ¿no?, y en recursos humanos también a través del People Analytics se analiza y se da valor y se usan los datos que generamos en las compañías, el plan de igualdad no deja de ser un soporte fantástico para identificar ya no solamente la ubicación de mujeres y hombres dentro de la compañía, sino también para conocer su ubicación real en departamentos, en formaciones, incluso edades, ¿no? Los planes de igualdad sirven para, cuando los analizamos, por ejemplo, os contaría que podemos ver el valor el coste en formación que tienen los diferentes departamentos, o incluso la diversidad generacional en los departamentos, que también nos permitan empezar a crear políticas de relevo y al final de esa gestión del talento. De ahí
ese poder, ¿no? A la hora de trasladaros, ¿no? Para mí es mucho más que un cumplimiento normativo, será que porque trabajo en ello, pero además me parece que las empresas podéis usar todos los datos que gestionamos y que os pedimos y analizamos para hacerlos, pues con otros usos que al final, bueno, identifiquen o ayuden a retener, a atraer ese talento y mejorar al final la eficiencia de la plantilla, ¿no? Es una obligación también, ya dejamos la parte romántica de las herramientas poderosas de gestión del talento, y es verdad que es una obligación que desde el año 2007 está recogida en la Ley Orgánica 3/2007, que obliga a las empresas a tener un plan de igualdad. Acordaros que en esa época eran solamente empresas mayores de 250 personas en plantilla, y que el Real Decreto 6/2019 fue reduciendo el número de personas. Bueno, pues al final lo define, ese concepto de planes de igualdad está definido en el artículo 46 de la ley como un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación. Bueno, en definitiva, un plan, como cualquier otro plan que se haga tanto en la vida personal como profesional. Esto es lo que nos sucede, vamos a identificar las cuestiones que podemos mejorar y luego, pues, cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Con esos indicadores, ese cronograma, eso sería en definitiva el plan. Es interesante tener en cuenta los objetivos que, no sabía dónde estaba el ratón, los objetivos que nos plantea también esa, ¿no? La estructura de la ley. Dice, tienes que tener el plan de igualdad y así se hace con estos objetivos: alcanzar en la empresa la igualdad real de trato y oportunidades entre todas las personas, entre mujeres y hombres, y eliminar cualquier situación de discriminación por razón de sexo. Ojo también con el tema de las discriminaciones, porque nos meten en unas cuestiones que pueden tener también una repercusión mucho más amplia, ¿no? Incluso repercusiones penales. Entonces, a mí me gusta hablar de, bueno, pues como en prevención de riesgos laborales, identificar para reducir y eliminar, en definitiva, esas posibles desigualdades o desequilibrios. Obviamente, si hay una discriminación manifiesta y se ha visto, habrá que actuar. Bueno, eso no lo quiere ninguna empresa, claro que no. Y además, en todos los años que llevo de ejercicio lo he constatado. Pero es verdad, por eso me gusta tratar con especial sensibilidad y asepsia las palabras que usamos cuando trabajamos los planes de igualdad. Nos obliga a tener dentro, en esa obligación y esas medidas organizaditas, tenemos que ser también muy claros a la hora de establecer objetivos, y aquí tendría las empresas, más ahora después de los reales decretos, durante muchos años ha habido bueno, algún pensamiento de cortar y pegar y copiar planes de igualdad como, ¿no? Como así en serie, pero es verdad que ahora, después de los nuevos reales decretos, se singularizan tanto, se determina tanto, ¿no? Se ajusta tanto a la necesidad de la empresa, del sector, que es muy conveniente que todos los objetivos y las medidas sigan este sistema, ¿no? Ahora tenemos que tener mucho más cuidado en el tratamiento de los datos y hacer el plan en su conjunto esa herramienta poderosa de gestión del talento. Voy a resaltar, porque a lo largo de la exposición voy a contaros la importancia que tiene, ¿no? Ese sistema de seguimiento y evaluación. Veréis, desde el año 2007, que son muchísimos planes de igualdad los que ya se han hecho, aunque no tantos los que se han registrado, sí que es verdad que el tema del seguimiento y la evaluación se ha quedado siempre como algo bueno, ¿no? La evaluación parece que no, que en todos los proyectos es algo que sí, que todo el mundo sabe que se tiene que hacer, pero al final no se materializa. Bueno, luego veremos cómo con la nueva normativa se concreta muchísimo la necesidad de hacer un seguimiento por parte de la Comisión de Igualdad o encargada del seguimiento del Plan de Igualdad, y que nos obliga también el Plan de Igualdad a tener una evaluación como mínimo intermedia y final. Esto ya no se nos puede olvidar. Antes es verdad que se pasaban de un plan a otro sin casi hacer evaluaciones, ¿no?
Bueno, hablando de planes de igualdad, no podemos pasar por encima de toda la normativa que afecta. De hecho, no es solamente una ley orgánica, ¿no?, que la de 2007, sino que ya desde la Constitución española la igualdad está recogida como derecho fundamental. El Código Penal recoge también las penas para conductas discriminatorias, hace alusión también específica al caso de acoso. El Estatuto de los Trabajadores recoge perfectamente la necesidad de los planes de igualdad y todos los agentes relacionados. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, uno de los riesgos psicosociales, el acoso, está muy vinculado en el caso de la Ley de Igualdad, el acoso sexual o por razón de sexo, y nos dice también la recomendación de incorporar esa perspectiva de género o esa diferencia entre el desarrollo de mujeres y hombres en el trabajo, ¿no?, en las condiciones de trabajo. También la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, la ley de violencia de género, obliga a las empresas, también aplica en las empresas también a tener especial reconocimiento y cuidado, atención a las mujeres víctimas o supervivientes de violencia de género. Luego vino la ley de igualdad, que recoge ya todo esto de manera más concreta. El Real Decreto 6/2019 concretó y empezó a dar de manera pautas mucho más reales y ajustadas a lo que era la materialización de los planes de igualdad. Y ya llegaron el año pasado, en octubre, los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, cada uno con una determinación. El 901 va muy dirigido a lo que son las necesidades, concreciones, objetivos, cómo se hace un plan de igualdad y qué pasa cuando se termina, registro, agentes, representación legal de la plantilla, luego hablaremos de eso. Y el Real Decreto 902, que va directamente a desarrollar el tema retributivo. Es el que nos obliga a hacer ese registro salarial, esa auditoría retributiva y esa valoración de puestos de trabajo. Con esto os quiero decir que, con esto os quiero decir que al final no estamos en un cumplimiento normativo de una norma, sino que al final, al final nos está aplicando perdón, es que había un poco de eco y me oigo por ahí detrás. Bueno, que está aplicando en un montón de normas y al final puede haber una repercusión. Aquí siempre me gusta, aunque sea muy desagradable y políticamente incorrecto, pero me gusta hablar de la responsabilidad penal de las empresas porque en el fondo aplica, además de la LISO, ¿no? Entonces, bueno, tener cuidado porque esto al final sí que es un cumplimiento normativo y hay que tener muchísimo cuidado. Es una obligación, ya lo hemos dicho, es una obligación y en el año 2007 era para empresas de 250 personas, pero como os he comentado, el Real Decreto 6/2019 fue bajando el rango de personas hasta hace unos días. Terminó la vigencia de la obligación de las empresas de más de 100 personas a tener un plan de igualdad y a partir del 8 de marzo, en esta semana, las empresas de más de 50 personas en plantilla tienen la obligación de tener un plan de igualdad. Tienen un año para desarrollar ese plan de igualdad, ¿vale? Esto de las fechas es importante, luego las recordaremos, pero a partir de ahora todas las empresas de 50 personas incluso puede que reciban una notificación de inspección de trabajo recordándoles la obligación de contar con un plan de igualdad negociado, ¿vale? Voy a hacer aquí una cosilla, voy a dar un dato también. Las empresas de menos de 50 personas en plantilla no tienen obligación de tener un plan de igualdad si no está escrito, si no está recogido en el convenio colectivo o no lo exige la autoridad laboral. Pero sí tienen la obligación de tener un registro salarial. Todas las empresas, a partir de que lo son, con una persona, tienen que tener su registro salarial, ¿vale? Luego hablaremos de ello, pero era para que, ¿no?, tuvierais en cuenta esas cuestiones. Os marco también aquí el convenio colectivo, porque obviamente si lo recoge el convenio colectivo de obligado cumplimiento tenemos que hacerlo, y también el tema de la inspección de trabajo. Si la inspección de trabajo nos lo requiere, hay que hacerlo. Aquí también comentaros que, bueno, la verdad es que con esa visión que tenemos a nivel nacional podemos ver que está toda la inspección de trabajo aplicando a nivel nacional en mayor o menor medida también con cada una de las autonomías y sí que está requiriendo o la realización de los planes de igualdad o la actualización o adaptación en la nueva normativa
o incluso nos están llegando requerimientos en los que, bueno, se están cruzando datos por parte de la administración y bueno, pues uno específico y particular, un ejemplo, para que veáis cómo están en ese nivel de concreción que a una empresa le ha llegado un requerimiento porque una de las personas de la comisión negociadora no formaba parte del comité de empresa. Entonces, claro, el comité de empresa es quien tiene que designar a las personas que formen parte de la comisión negociadora y, bueno, pues había unas personas que no formaban parte y, bueno, pues se ha requerido a la empresa para que, bueno, subsane este error y habrá que acreditarlo, ¿no? Entonces, bueno, también nos está pasando que nos están requiriendo las empresas que ya tenían el plan de igualdad anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 901, que fue el 14 de enero, les están pidiendo, bueno, cuestiones que están dentro de la normativa que entró en vigor el 14 de enero, como por ejemplo, pues el tema de la localización de los centros de trabajo, la representación legal de la plantilla de esos centros de trabajo. Bueno, cuestiones que sí que es verdad que como hay un espacio entre la aprobación y la entrada en vigor, bueno, pues estamos ahí todas las organizaciones, ya no solamente desde una asistencia técnica, una consultoría específica, sino también empresas e incluso sindicatos, representación legal de las trabajadoras y trabajadores, pendientes a ver un poco de cómo se va aplicando todo esto. Entre otras cosas, porque hay un desequilibrio entre la entrada en vigor del Real Decreto 901, que es el que desarrolla los planes de igualdad, que entró en vigor en enero, y el Real Decreto 902, que es el que desarrolla el registro salarial y entra en vigor en abril. Entonces, bueno, pues ahí estamos viviendo un momento de falta de armonía y de concreción de las acciones que, bueno, pues que está provocando también cierta inquietud y que hasta que no pase el tiempo en el que ya esté todo en vigor, pues vamos a ver cómo lo vamos resolviendo poquito a poco, ¿no? Pero bueno, era importante, pienso que tuvierais en cuenta esto de la autoridad laboral. Bueno, en estas novedades legislativas os traigo así como, ¿no?, las más llamativas y las que están impactando sin duda en la elaboración de los planes de igualdad ahora mismo. Fijaros, ya necesitamos, vamos, es que estamos obligados a poner todas las personas que forman parte de la plantilla en todos los centros de trabajo con todas las modalidades de contratación. Fijaros, nosotros siendo ADECO, cómo nos impacta y nos importa especialmente este tema, porque ya se tienen en cuenta las personas puestas a disposición, los contratos de puesta a disposición, las personas de trabajo temporal también tienen que aparecer en los planes de igualdad y se tienen que identificar pues, por estos colectivos, ¿no? Por supuesto, todos los datos, esto es algo que ya sabemos, se tiene que desagregar por sexo, ¿vale? En los reales decretos amplían el contenido tanto del diagnóstico como del plan de igualdad. Nosotros los planes de igualdad, de manera así en jerga profesional, los llamamos PIOs, planes de igualdad de oportunidades, y entonces eso, se amplía el contenido del diagnóstico y del plan para mejorar, para abundar en el tratamiento de los datos, ¿no? Justo en los datos, antes trabajábamos con un año hacia atrás, tanto en materia retributiva como en materia de condiciones de trabajo y todas estas cuestiones que tienen relación con la presencia de la plantilla en la empresa. Y ahora nos van a pedir hasta 4 años en diferentes datos, como pues eso, la composición de la plantilla, o sea, el número de personas en plantilla, la edad, los niveles jerárquicos. Bueno, determina muy bien el 901 en qué aspectos. Y en cuanto a la materia retributiva, solamente trabajaremos un año, ¿vale? De los datos. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque todas estas cuestiones también se tienen que tratar en lo que son las actualizaciones de los planes de igualdad que ya están en vigor en estos momentos. Entonces, bueno, el tratamiento que se hizo en su momento siempre va a venir bien porque al final es uno de los años que nos piden con anterioridad, pero bueno, requiere de una mayor abundancia en el tratamiento de los datos. Otra de las cuestiones que enfatiza, y al final no obliga, pero sí refiere en alguna ocasión la preferencia, ¿no?, y la necesidad de que haya formación, sensibilización y especialización tanto en las personas que formen parte de las comisiones negociadoras
como de las personas expertas, asesoras externas que puedan ir a ayudar, a apoyar a la empresa o a los sindicatos, y también a la plantilla. Sí que es verdad que desde el principio de la norma, en el año 2007, se recomienda, ¿no? Y además, o sea, desde siempre las personas que nos dedicamos a esto recomendamos vivamente que las personas se formen, porque si no, si te pones a negociar sobre igualdad de oportunidades y desconoces el contenido y el alcance real de lo que es la igualdad, ¿no? En definitiva, ya sin abundar en otros conceptos, pues va a ser difícil negociar el contenido de la misma. Disculpadme. Entonces, bueno, la normativa, el 901 concreta específicamente, ¿no?, el tema de la necesidad de seguir formando y de que al final la plantilla y los comités tengan esa información. Una de las cuestiones que más inquietud está provocando en las empresas y que además ha sido un tema también que se ha reclamado en altas instancias y a ver cómo se podría arreglar, pero parece que no va a tener una solución favorable a las empresas, es la necesaria participación de la representación legal de las trabajadoras y los trabajadores en la elaboración de los planes de igualdad. Veréis, en las empresas en las que hay comité de empresa, pues no hay ningún problema. Pues se llama al comité de empresa. En las empresas que tienen otros centros de trabajo sin representación, bueno, pues tradicionalmente han participado por delegación y todas estas cosas. Además, en el Estatuto de los Trabajadores está... En el Estatuto de los Trabajadores no está, o sea, está recogido, está desarrollado. Bueno, pues ahora, en las empresas que no tienen comisión negociadora, que no tienen sindicatos, que no tienen comité de empresa, hay que acudir a los sindicatos más representativos para que designen a personas que puedan venir a negociar. ¿Vale? Esto fue una de las dificultades que se puso encima de la mesa en la negociación entre sindicatos, patronal y gobierno. Y, bueno, pues al final se determinó y la norma está que se acuda a los sindicatos más representativos, que son al final los que firman los convenios colectivos, para que designen a personas que puedan negociar de manera, bueno, pues con formación y con experiencia los planes de igualdad. ¿Vale? Y por último, también otra de las cuestiones que más inquietud genera es el tema del registro, ¿no? Que al final los planes pues, son públicos, han de registrarse en la sede del Registro de Convenios Colectivos, RESCON, y bueno, pues tienen la publicidad que todo documento que se emite de manera pública puede tener, ¿no? Y esta es una de las cuestiones que al final se tienen que hacer cuando terminemos los planes de igualdad. Y en materia retributiva, que este es otro de los puntos así que más inquieta, la norma nos concreta que necesitamos tener una valoración de puestos de trabajo precisamente para identificar, para justificar mismo trabajo, mismo valor. Necesitamos hacer un registro salarial y una auditoría retributiva. Luego vamos a verlos de manera más concreta, pero... Desde ahora os cuento, no hay un formato específico de registro salarial, las personas se piensan que es como un depósito, un modelo, un formato, no hay un Excel donde se recojan las medias y las medianas del salario, el salario además desagregado, el salario base y cada uno de los complementos salariales, datos también desagregados por sexo y agrupados por puestos o grupos profesionales. Y la auditoría retributiva, como cualquier auditoría, lo que va a hacer al final es poner esa lupa, esa atención en, oye, hemos visto estas diferencias, hay esta brecha y cómo podemos solucionarlo. Vamos a verlo luego de manera más concreta. Como os había adelantado, quería comentaros unas fechas importantes, fechas que no podemos dejar de tener en cuenta. Y es la entrada en vigor de los planes de igualdad ya nos dice que la negociación y el desarrollo de los mismos no puede exceder de 12 meses. Tenemos 3 meses para conformar la comisión negociadora. Luego tenemos 12 meses para aprobar y registrar
los planes de igualdad, ¿vale? Entonces, en esos 3 meses de la comisión negociadora, que al final es la comisión que conforma la representación de la empresa y la representación de la plantilla sindical, si no tenemos comité de empresa, acudimos, ya os digo, a los sindicatos más representativos. En esos 3 meses tenemos que hacer toda esa parte administrativa, documental, de comunicaciones, de solicitud, todo eso, por supuesto, tiene que haber un rastro, tiene que estar muy bien registrado, todo muy, muy formal, porque al final es lo que evidencia, ¿no?, la trazabilidad del proceso y es lo que al final se nos puede requerir. Entonces, en este sentido, hay que ser muy, bueno, pues muy escrupulosos, ¿no? Desde ADECO Learning and Consulting siempre recomendamos muchísima pulcritud y asepsia en el tratamiento de esta primera fase administrativa, porque efectivamente no se nos olvida y siempre queremos recordar a nuestros clientes que estamos en el marco de una negociación colectiva que tiene el documento fuerza vinculante y que además no se aplica la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, si incumplimos alguna de las cuestiones, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues recordaros un poco la atención que hay que tener en este sentido. Luego, para los planes de igualdad que ya están vigentes y que, bueno, pues todavía les queda un tiempo, tienen las empresas hasta enero del año que viene, hasta el 14 de enero de 2022, para hacer esa actualización o esa adecuación de los planes de igualdad a los nuevos reales decretos, donde se amplíe y se complete el diagnóstico con los datos que os he referido antes e incluyamos el registro salarial y la auditoría retributiva, ¿vale? Hay un año. Entonces, en este sentido, 2 cositas. Para las empresas que ya tienen ya están en esta situación, hay que volver a convocar a la comisión negociadora y si no tenemos comité de empresa, hay que llamar a los sindicatos más representativos para negociar también esta parte, ¿vale? Que no se nos olvide, no puede ser algo que, bueno, viene la norma y entonces lo hacemos la empresa. No, vuelve a ser un proceso de negociación y no se nos puede olvidar plantear convocar a la representación legal de la plantilla, ¿vale? ¿Quién participa? Bueno, pues obviamente lo que os estoy contando, ¿no? Tenía aquí un recorte de un listado de sindicatos a nivel nacional. Bueno, ya sabéis que los sindicatos además son a nivel nacional, sectoriales, tal. Bueno, pues tenéis ahí, he puesto algunos para identificar, pero bueno, la idea es que es obligada la presencia tanto de empresas, de personas que representen a la empresa, como personas que representen a los sindicatos, ¿no? La parte social. Pero además, no solamente son estas personas las que van a participar. A lo largo del proceso necesitamos otros agentes que nos proporcionen, bueno, pues tanto solvencia, compromiso como datos, ¿no? Entonces, en primer lugar, la dirección de la empresa manifiesta ese compromiso y son los que tienen que tirar o son las que tienen que tirar del carro de la igualdad y en muchos casos forman parte también de esa comisión negociadora. Hay departamentos que obviamente van a tener una entrada y siempre va a ser recursos humanos o personal, pero es verdad también que muchas veces se necesita la participación de otros datos, depende de la organización de la empresa, pues para que nos aplique, yo que sé, en compliance, temas de ética y todas estas cuestiones, financieros, muchas veces también tienen el control a nivel gestión ¿no? económica y de nóminas y todas estas cuestiones, depende un poco, ¿no? de la composición de la plantilla. Pero sí que es verdad que en el tratamiento de los datos pediremos bueno, que participen otras entidades en ese sentido. La representación legal de la plantilla, bueno, es que obviamente es necesaria, con lo cual ya no solamente van a ser un agente que se siente en la mesa negociadora, sino que también tienen un papel activo, pues precisamente negociando, proponiendo, revisando, completando todas las acciones que se van a hacer dentro del plan de igualdad. La plantilla es otro de los agentes más importantes. Parece que la plantilla, como no está en este proceso, pues no tiene ninguna importancia. Pues al final es el colectivo diana y hay que ir a preguntarles desde el principio
qué necesitan, qué quieren, cómo pueden ser las mejoras. De hecho, en la organización o en el itinerario para realizar el plan de igualdad hay un hito al principio que es la comunicación a la plantilla de que se inicia el plan de igualdad y que conozcan las personas que conforman la comisión negociadora. De hecho, también están desde el principio de la elaboración del plan de igualdad porque participan en una encuesta, ¿no? Es recomendable que haya siempre un conocimiento sobre la percepción de la plantilla en temas de igualdad de oportunidades. Bueno, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, pero no olvidéis también el enfoque que se le puede dar y que además es muy importante en la idea que os había tratado al principio de los datos que manejamos en esta materia de recursos humanos. Por ejemplo, también en temas de acoso sexual o por razón de sexo, o otras cuestiones relacionadas con la diversidad, ¿no? Con todo los tipos de diversidades que puede haber. En esas encuestas nos ha pasado en ocasiones que hemos detectado incluso y hemos acudido rápidamente a la empresa a ponerlo en su conocimiento, situaciones de acoso que se estaban dando en ese momento y que obviamente tienen tolerancia cero. Es necesaria y obligada la participación de la empresa en ese momento para parar esa situación. Y sí que han venido muy bien precisamente para identificar estas cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, otras cuestiones de diversidad, pues nos han llegado también cuestiones pues, relacionadas con la diversidad sexoafectiva, ¿no? Personas que pertenecen a las familias LGTBIQ, que han visto situaciones en las que han podido ser acosadas, lo han puesto de manifiesto en esta cuestión. Bueno, necesidades también concretas de la plantilla en cuanto a temas de conciliación y corresponsabilidad. En estas encuestas las hemos podido extraer y han sido luego información muy rica para trasladar a la empresa y construir políticas reales, ¿no? Ajustadas a las necesidades de su plantilla en esta materia. Bueno, que al final, lo que os decía, ¿no? El poder de los planes de igualdad que te va dando mucha información y al final organizarla y sistematizarla para trasladarla a la empresa y que pueda seguir mejorando su gestión de la plantilla, pues hombre, me parece una información interesante que tenemos que ver al margen de pensar que los planes de igualdad son un horror, que es una imposición, que qué rollo, ¿no? Que al final es un poco lo que las empresas nos trasladáis al inicio de las conversaciones, ¿no? Son tres cuestiones siempre que os llaman la atención y nos ponéis encima de la mesa en las primeras reuniones. Y os la voy a recordar por si alguno o alguna no lo había pensado. Pero en primer lugar, el tema del tiempo, porque claro, tened en cuenta que la información cuantitativa y cualitativa que os pedimos pues requiere también de un proceso por vuestra parte, depende de vuestro sistema de gestión de nóminas, cómo tengáis recogida la información. Bueno, pues va a ser un tiempo interno necesario para que de manera externa podamos tratarlo. Entonces, sí, hay un tiempo primero de asimilación de los conceptos, de los contenidos, de buscar dónde está la información, pues, sistematizarla, agruparla. Es un poco complicado. El segundo momento importante es el tema de la retribución, pero bueno, ¿cómo vamos a compartir las retribuciones de todo el mundo? ¿Se va a saber? Bueno, pues esto siempre mucha tranquilidad porque trabajamos con medias y no hay nunca un dato singularizado. Jamás podríamos poner un dato de una persona o que comprometa a una persona cuando hay solo a una y no se puede hacer la media, entre otras cosas porque estamos vulnerando el derecho a la intimidad y a muchas otras cuestiones, entonces no se puede hacer, ¿no? Y el tercer punto importante, y ya lo he referido antes, es el momento negociación, ¿no? Negociación colectiva, ¿no? Y entiendo perfectamente esta cuestión, ¿no? Pero si no tenemos comité de empresa, ¿cómo vamos a llamar a un sindicato que no nos conoce, que no conoce nuestro sector, que no conoce nuestra plantilla? Tened en cuenta que las representaciones legales de la plantilla, su trabajo es pues trabajar con las plantillas, atraer, o sea, recoger sus inquietudes, sus necesidades, sus propuestas, trabajar en la mejora de su situación y de sus condiciones de trabajo. Y es verdad que en este sentido, bueno, pues al final es una persona que no conoce a la plantilla, pero también os puedo decir que en las comisiones en las que estamos trabajando a nivel sindical, de fuera de las organizaciones, tienen el mismo objetivo que todo el mundo, que es hacer unos planes de igualdad eficientes, eficaces y efectivos para todas las personas y sobre todo cuando son primeros planes,
vale más el sentido común y las ideas y las acciones que se puedan llevar a cabo de manera organizada y sin ningún problema para empezar a crear ese pozo y esa sensibilización a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que usar el foro para otras reivindicaciones ajenas al plan de igualdad, que al final nos van a llevar a otra cuestión que, bueno, pues hay reuniones y reuniones que no avancen en el objetivo de esta comisión negociadora, que es al final elaborar de manera conjunta e implantar cuando se apruebe el plan de igualdad de oportunidades. Bueno, os decía que estas son las personas o los agentes necesarios, también el personal experto, ¿no? Es lo que os contaba antes de los reales decretos, que sí que hablan de la profesionalización de una asistencia experta necesaria en este tema, ¿no? Y así los sindicatos tienen un equipo maravilloso de personas expertas con muchísima experiencia, así como las consultoras y las empresas como Adecco Learning and Consulting, que también tienen equipos expertos técnicos que son los que van a las empresas a hacer este trabajo, ¿no? Y luego el tema al final, toda la organización, como decía antes, ¿no? De lo de la plantilla, al final es toda la organización, otro agente que participa en este sentido, porque toda la organización está implicada en la ejecución, en el desarrollo de manera limitada, pero sí en la ejecución e implantación de todas las acciones, especialmente en esas que sean de difusión y de formación. Os había comentado antes bueno, que tenemos la fuerza, ¿no? de la LISOS, ¿no? Que la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cae sobre los planes de igualdad, pero en dos cuestiones, o en tres. Penaliza si no lo tienes, si lo tienes mal hecho o si no lo has implantado. No es que tengo el plan de igualdad y ya me olvido, no, que va, al contrario. Si tenemos ahora mismo, además, con el enfoque y el peso que se le da a los planes de igualdad con el Real Decreto 901, ya no nos podemos quedar con ese plan de igualdad que acababa en un cajón y a los 3, 4 años o 10 se acaba, que va. Ahora esa herramienta poderosa, ese documento vivo, ese documento además que requiere la necesaria presencia de una comisión o comité de seguimiento del plan de igualdad, nos va a hacer que estemos como mínimo con una reunión semestral o anual para hacer ese seguimiento de las acciones que tiene contempladas. Entonces, ahí no olvidéis que, pues eso, ahora mismo ya os decía antes que la Inspección de Trabajo está requiriendo a las empresas para, oye, esto lo tendrás hecho, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Por favor, dime cuáles son vuestras reuniones de seguimiento, actas, constitución de las comisiones de igualdad posteriores a la aprobación del plan. En fin, que en este sentido quería que tuvierais en cuenta que el plan de igualdad al final ya se va a quedar como un plan más, como un equipo de trabajo más en la organización y que ya no podemos dejarlo de lado, ¿no? No sé cómo vais por ahí detrás, si os está resultando interesante, porque habíamos convenido dejar las preguntas para el final, ¿no? Pero bueno, espero que os esté resultando interesante y podamos bueno, ayudaros, ¿no? En la resolución de alguna duda. Bueno, os voy a contar las fases del plan de igualdad, que sin duda conocéis, ¿no? Nosotros lo tenemos organizadito en esta presentación. Empezamos siempre con un compromiso necesario, ¿no? Pero para cualquier cosa que haga la empresa, yo creo que al final comprometer a la presidencia, a la dirección general, ¿no? Como lo tenga cada organización establecido en esta cuestión de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, pues me parece un paso necesario y además importante. Yo creo que le da mucha fuerza también si la obligación viene de arriba hacia abajo, ¿no? A continuación sería la creación de esa comisión negociadora, donde ya os he contado el tema de si no hay comité de empresa, cómo acudir a los sindicatos más representativos, que son los que están identificados en los convenios colectivos, en los centros de trabajo que no tengan representación, tiene que haber la necesaria representación también, por eso acudir a los sindicatos más representativos, es decir, toda esa cuestión tiene que estar muy referida.
Como os había contado también, la comunicación a la plantilla de que se inicia el plan de igualdad y quiénes van a ser parte de esa comisión negociadora, pues favorece que también la plantilla pueda iniciar una conversación con esas personas representantes, pues para trasladarle alguna inquietud, algún problema, bueno, alguna cuestión que quiera que sea también tenida en cuenta en ese sentido. Estas conversaciones cuando hay comité de empresa se tienen normalmente, ¿no? Con esta comunicación, esa aprobación, esa constitución de la comisión de negociadora con su reglamento de funcionamiento, su cronograma de reuniones, en fin, un plan de trabajo real y organizado para poder hacer frente a esta tarea, ¿no?, del plan de igualdad, ya nos lleva al diagnóstico. El diagnóstico, ahora lo veremos, planteamos tratamiento de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Habrá que plantearlo a la comisión negociadora, que lo revisará, validará, aprobará, aportará, se aprobará y ya con eso pasaremos al plan de igualdad, que contendrá también el protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, y que además también ya sabéis que ahora hay que registrarlo, como os he comentado, ¿no? El contenido del plan de igualdad son dos, ¿no? Todo el plan de igualdad tiene dos momentos importantes en este sentido. Bueno, para mí tiene muchos más, como os he contado, que en la parte primera de administrativa, como llamo yo, de organización de la comisión negociadora, de requerimientos, de comunicaciones, ¿no?, de dejar toda esa información más formal organizada, pero realmente tiene dos documentos importantes. El diagnóstico, que es al final esa foto que os he contado al principio, de la situación de mujeres y hombres en la empresa, ese tratamiento de datos que al final, ¿no?, diseccionan, no hay pum, 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 sacan la verdad de las mujeres y los hombres dentro de la compañía, y que ya tienen que tener dentro ese registro salarial y esa auditoría retributiva, y luego el plan de igualdad. El contenido del diagnóstico lo tenéis establecido en el artículo 7, ya la ley el 2007 lo decía, el Real Decreto 6/2019 lo completaba, el 901 vuelve a decirnos qué contenido, porque incorpora estas nuevas cuestiones que os he contado relacionadas con la retribución, ¿no? Necesitamos que contenga el proceso de selección y contratación de la organización, la clasificación profesional, la formación, cómo se hace, qué contenido, qué duraciones, quién la recibe, cómo se hace la promoción profesional y cuántas personas han promocionado, mujeres y hombres, el tratamiento de lo que son las condiciones de trabajo, incluida esa auditoría salarial para precisamente ver si existe o no esa diferencia salarial, el fenómeno denominado brecha salarial. También analizamos las políticas y acciones de conciliación y corresponsabilidad, ¿no?, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Aquí sí que enfatizamos de todas las personas, alejándonos de ese concepto inicial, ¿no?, que era solamente pensábamos en conciliación mujer-mamá, ¿no? Bueno, ¿no?, es que hablamos de un ejercicio corresponsable de los derechos de todas las personas trabajadoras, y ahora concretamente trabajando, ¿no?, identificando a mujeres mamás, el derecho de paternidad, que ya sabéis que, bueno, ambos progenitores pueden usar de manera igualitaria los permisos, pues también ha sido en ese sentido un avance, ¿no? Obviamente, la infrarrepresentación femenina o el fenómeno conocido como techo de cristal, ¿no?, esa falta de mujeres en puestos de responsabilidad, la tratamos y la analizamos. La política retributiva, además de tener ese registro salarial y esa auditoría retributiva, necesita o sigue requiriendo de un análisis pormenorizado de la política retributiva de la empresa, que va a ser al final lo que dé soporte a la auditoría retributiva y viceversa. Se retroalimentan la auditoría y el análisis de la política retributiva. Y, como he comentado hace un momento, el acoso sexual o por razón de sexo no es un tema que esté al margen. De hecho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales trabaja y trata como un riesgo psicosocial el acoso en el entorno profesional, pero la Ley de Igualdad de Oportunidades especifica el acoso sexual o por razón de sexo y requiere un protocolo específico en esta materia. Cuando trabajamos el diagnóstico y los datos, tanto cuanti como quali,
tanto cuantitativos como cualitativos, buscamos obviamente, ¿no? Utilizamos esa mirada de diferencia entre mujeres y hombres, ¿no? Trabajamos con indicadores denominados de género, ¿no? En esos indicadores, el índice de distribución o el índice de concentración o la brecha de género, lo que hacemos es comparar, ¿no? La situación o el porcentaje de mujeres y hombres respecto al total de las personas en una simple categoría. El índice de concentración, lo que hacemos es analizar el porcentaje de un sexo u otro en una categoría específica entre ellos mismos, o sea, la situación de las mujeres entre las mujeres, la situación de los hombres entre los hombres en la categoría que estemos analizando, y luego la brecha de género es el porcentaje entre la tasa femenina y la masculina en la compañía, ¿no? Cuanto mayor sea la diferencia, pues mayor será la desigualdad en este sentido. Aquí sí que me gustaría contaros, porque, bueno, también es algo que inquieta, ¿no? Cuando además hablar de brecha, ¿no? Parece como, ¿no? Algo que tiene una carga negativa, ¿no? Bueno, al final, por eso me gusta hablar de posibles desigualdades, posibles desequilibrios, porque al final es verdad que todo esto de la igualdad de oportunidades, ya sabéis que como está también tan salpicado de otros conceptos que nada tienen que ver con el entorno profesional, como cuestiones de valores o incluso ideologías, pues al final nos aleja del foco real, que es evidenciar los posibles desequilibrios que haya entre mujeres y hombres en una compañía. Por supuesto que con estos planes de igualdad, yo siempre, las personas que me estáis viendo y me conocéis, ya sabéis que siempre hablo de la política del codazo, ¿no? Del quítate tú, que me pongo yo, no va nada de eso, no va de cambiar de manera radical las organizaciones, no va de quitar y poner, no va de identificar las desigualdades que haya, siendo muy conscientes de la realidad de las empresas y de la realidad del mundo, ¿no? De las empresas, ya no solamente en España ni en Europa, sino la realidad de mujeres y hombres dentro del ámbito empresarial en todo el mundo. Y siendo conscientes precisamente de que hay sectores masculinizados, es decir, que tienen más del 60% de hombres en el total de la plantilla, y hay sectores feminizados, es decir, que tienen más del 60% de mujeres en la compañía, siendo conscientes de esa composición de la plantilla, bueno, pues ir intentando crear, pues primero, avanzar en los valores y en la visión de la compañía para atraer talento diferente, ese talento al final que sea, ¿no? En ADECO trabajamos el talento sin etiquetas, pues ese talento que favorezca que cualquier persona con la libertad que pueda acercarse a trabajar en puestos que tradicionalmente han sido o femeninos o masculinos, ¿no? Es decir, no es que mañana con el plan de igualdad cambiamos la fisionomía o la demografía de la empresa en cuanto a sexo de las personas que lo compongan, sino que es que queremos trabajar con las mejores personas, las empresas, las personas queremos trabajar en las mejores empresas y queremos que si tenemos las competencias requeridas, pues ¿por qué no entrar en posiciones o en empresas que tradicionalmente han sido ocupadas por uno u otro sexo, ¿no? Por eso hablar de brechas de género o hablar de brechas salariales, pues también hay que tener, ¿no? O sea, hablar de brechas siempre con cuidado, ¿no? Que al final las cosas no son todas brecha y cambio, sino, bueno, hay un proceso de adaptación. De hecho, la normativa, y traía al final, si me da tiempo, un poco las tendencias normativas, ¿no? Por dónde va el futuro de la igualdad para contaros. Entonces, bueno, mientras vayamos siguiendo avanzando en esa cultura organizativa, en la cultura de la sociedad, en el que vayamos trabajando también competencias, pues ya sabéis, ¿no? Las competencias STEM, por ejemplo, ¿no? Que a las niñas y a las jóvenes se les, bueno, pues campañas que vayan favoreciendo, que se vayan acercando a conocimientos y disciplinas que tradicionalmente han sido más masculinas, ¿no? Como las ciencias, las matemáticas, tecnología, ingeniería, bueno, pues estas cuestiones, pero esto no es cuestión de que te tomes la pastilla de la igualdad y ya mañana somos todos iguales, sino que vamos poco a poco, ¿vale? Entonces, el evidenciar esos datos no significa que la empresa esté mal, hay que cambiarla, no, significa que hay una situación real y que, bueno, pues el plan de igualdad lo que hace es poner en valor o poner en evidencia esos datos para ir mejorándolo. De hecho, los planes de igualdad tienen 4 años para desarrollarse y en 4 años, ojalá salgamos pronto de esta situación de pandemia, las empresas tienen tiempo
de seguir avanzando en estas cuestiones. Primero, por un tema también cultural y de sensibilización a la plantilla, ¿no? Porque las reticencias al final son de todas las personas que componen las empresas. En el tratamiento de los datos que necesitamos para el diagnóstico, os comentaba, ¿no? Esta parte pedimos una información cuantitativa y otra cualitativa para hacer el análisis estadístico y el análisis documental, en definitiva, ¿no? Ahí el trabajo de campo que está puesto ahí de documentarnos, de ver toda la información que traslada la empresa, en las entrevistas que se hayan hecho, en la encuesta que se ha hecho a la plantilla, todo lo que es la política de recursos humanos de la empresa, ¿no? En la parte documental luego os traía un poco cómo lo hacemos en Adecco Learning Consulting, que tenemos identificado nuestro Welcome Pack de la igualdad, que es un archivo donde tenemos toda la gestión documental y damos los pasos, una base documental para que las empresas vayan respondiendo a todas estas cuestiones y tengan una guía para recoger esa información que luego trataremos, ¿no? Pero, pues eso, la información que os vamos a pedir o que pedimos, si no somos nosotros, cualquier empresa, es todo lo que esté relacionado con la gestión de las personas. Al final es toda la información que gestiona recursos humanos en la compañía. Con esto, lo que hacemos es hacer ese diagnóstico, es decir, esa foto en la que identificamos ya esas posibles diferencias y dificultades, establecemos una serie de medidas que pueden ser orientativas para ajustar esas o intentar nivelar o equilibrar, armonizar esas posibles desigualdades, y esto lo planteamos a modo borrador, lo llevamos a la comisión negociadora, que ahí es donde es el órgano competente para aprobarlo. En esa comisión negociadora, ese borrador de diagnósticos, esa asistencia técnica que se ha externalizado en nuestro caso como consultora externa, lo que hacemos es presentarlo a la comisión negociadora y es la comisión negociadora el órgano competente para validarlo, proponer, quitar, oye, necesito más información en este sentido o lo que sea. Al final es una negociación, os recuerdo, ¿no? El marco de negociación colectiva. Y este proceso de tratamiento de los datos del diagnóstico puede resolverse en una sola reunión o puede resolverse en 18 reuniones en las que se vayan viendo cada una de las materias que os he referido antes, que son el contenido del diagnóstico. Bueno, pues puede ser, pues eso, un proceso de negociación. Como es un borrador, los datos se pueden mejorar, ampliar, quitar, trabajar. Y las medidas también son un primer borrador, una primera aproximación a las medidas que podrían intentar equilibrar durante los 4 años de vigencia del plan de igualdad esas posibles desigualdades o desequilibrios que se han detectado, ¿vale? Sin el diagnóstico no podemos pasar al plan de igualdad. El diagnóstico es un documento que ha de aprobarse, que ha de validarse y aprobarse por la comisión negociadora para pasar al siguiente nivel. Es obligatorio. De hecho, el documento, no se nos puede olvidar, que también nos ha pasado en alguna inspección que nos lo han echado para atrás porque no estaba firmado por todas las personas miembros de la comisión negociadora en todas las hojas. Bueno, pues estas cosillas de la administración que muchas veces son cuestiones formales que se nos olvidan, pero que son necesarias. Esto es un ejemplo un poco de lo que sería la información que vamos manejando en este sentido, ¿no? Fijaros, ¿no? El tipo de jornada, el nivel, el total de la plantilla, ¿no? Acordaros que antes, cuando os he comentado la concreción de los datos de la plantilla, pues hay que poner todos los centros de trabajo que se tienen, en las localizaciones en donde está, la composición de las personas, ¿no? Personas de trabajo temporal, ¿no? Personas con, yo qué sé, estas cuestiones particulares, ¿no? de la composición de la plantilla. A nivel, que no se me abre, perdón. A nivel cuantitativo, nosotros trabajamos con un Excel parecido a este, en el que ahí sí que os pedimos toda esa información cuantitativa que luego casamos con la cualitativa para poder hacer, ¿no? ese análisis de datos, llevarlos a gráficos, hacer las comparaciones y aplicar esos indicadores de género que os he referido antes, que serán los que nos den bueno, la situación de mujeres y hombres en la compañía.
Como os he referido, el diagnóstico tiene la necesaria incorporación del análisis retributivo. La igualdad retributiva, que es lo que persigue el Real Decreto 902, esto es una imagen del Ministerio de Igualdad cuando presentó los reales decretos, ¿no? Te pide 3 cuestiones, que es lo que hemos ido refiriendo a lo largo de mi exposición. Registro retributivo, o sea, el registro salarial, que es el modo desglosado y promediado de las retribuciones de la empresa. La auditoría retributiva, que como cualquier auditoría pones al final la lupa, ¿no? Establece la valoración de los puestos en las empresas obligadas a tener un plan de igualdad. Esa auditoría va a ver dónde pueden estar esos posibles, va a analizar por qué se producen esos posibles desequilibrios, esas posibles brechas, y luego nos pide también un sistema de valoración de puestos de trabajo precisamente para poder evidenciar que es el mismo trabajo y que tiene el mismo valor. Claro. Esto también es otro tema importante que nos ha traído la nueva normativa y que también inquieta a las empresas. Las valoraciones de puestos de trabajo son unas herramientas en las que, bueno, por un sistema de puntos, que es el recomendado en esta materia, que tiene perspectiva de género, lo que hacemos es determinar, ¿no? Asignar puntos dependiendo del puesto que se tenga para ver el peso de ese puesto en la organización. Claro, y así se permite hacer esa medición de esa equidad interna. Sin esa valoración de puestos de trabajo, bueno, pues es difícil al final hacer la comparación. Si tú ves una diferencia de salario entre una mujer y un hombre en el mismo puesto de trabajo, si no tienes una herramienta objetiva antes para comparar, no puedes hacerlo, no puedes garantizar que haya, ¿no? Como dice la norma y tenéis en pantalla, ausencia de discriminación, asegurar que existen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad que refiere a la norma, ¿vale? Pero claro, esa valoración de puestos de trabajo, si tú vas a valorar un puesto de trabajo, necesitas una definición de un puesto de trabajo antes, es decir, la descripción de puestos de trabajo previa, porque si no, no tienes con qué compararlo. Esto muchas veces, bueno, está resultando también otro tema importante para las empresas a pensarlo, porque justo hay muchas empresas que por el devenir de los tiempos, por los cambios organizativos, por las cuestiones, pues no tienen unas descripciones de puestos de trabajo para todos los puestos, porque han cambiado, porque han ampliado, porque las han comprado, porque han fusionado, bueno, por 1000 historias, ¿no? No tienen esa descripción de puestos de trabajo que ahora es necesaria tenerla para poder hacer esa valoración de puestos de trabajo, que además es necesaria y obligatoria para poder hacer una auditoría retributiva tal y como marca la norma. Entonces, bueno, esas descripciones de puestos de trabajo, en el caso de que no se tengan, hay que hacerlas y además con perspectiva de género. ¿Qué haremos con esa perspectiva de género? ¿O qué significa esa perspectiva de género? Pues al final esa perspectiva de género es poder asegurar que la descripción del puesto de trabajo, desde esa ficha donde referimos las competencias, las habilidades, las funciones, las tareas requeridas para el puesto en concreto, tiene el mismo grado de cumplimiento, de cumplimiento de escrito de las cuestiones que necesita. El contenido también está desarrollado de la misma materia y además de manera profunda, ¿no? Que tenga incluso un lenguaje inclusivo y sobre todo para ver si están hechas conforme a perspectiva de género, conforme a la norma, para que luego nos ayuden a hacer esas valoraciones, esa auditoría, lo que tenemos que ver es que comparando una descripción de un puesto de trabajo mayoritariamente masculino y comparando una descripción de puesto de trabajo, una DPT femenina, ocupada preferentemente o mayoritariamente por mujeres, tengan el mismo grado, ¿no? Que es decir, el mismo grado de cumplimiento, el mismo contenido, el mismo tratamiento o especificación de las tareas, de las funciones, de las competencias, para poder ver si hay perspectiva de género o no. Entonces, bueno, esta es una cuestión que está inquietando también mucho a las empresas porque no tenían tampoco en estos momentos pensado hacer una revisión de esas DPTs, esas descripciones de puestos de trabajo y, por supuesto, tampoco de las valoraciones de puestos de trabajo. Y ahora es un requisito fundamental. Entonces, en este sentido, bueno, pues recordaros y
es justo que lo recuerde, el Instituto de las Mujeres tiene una herramienta gratuita y puesta a disposición de todas las personas en su web para hacer esas valoraciones de puestos de trabajo, pero AD Colorina Consulting también tiene una herramienta propia y una metodología propia desde hace muchísimos años, que conocen muchas de las empresas que me estáis viendo ahora mismo, en las que también podemos acompañaros, sobre todo porque también tiene una concurrencia de un área especializado en igualdad, diversidad y sostenibilidad que puede dar esa perspectiva de género a esta herramienta. Os traía un modelo para que tengáis la imagen, aunque se ve muy chiquitito, ¿verdad? Se ve en la presentación muy pequeñino. Bueno, pues para que os hagáis le preguntaba a mis compañeros, para que se vea, bueno, no se ve bien, pero podéis tener una idea de lo que es al final ese registro salarial. En la parte de arriba en verde os estoy mostrando la información que necesitamos para el tratamiento, para elaborar el registro salarial, y en la parte de abajo os pongo un grafiquito de cómo quedaría la información de mujeres y hombres por puesto con las medias y las medianas, ¿vale? ¿Veis? Medias, medianas, abajo están las medianas, arriba las medias y la brecha salarial a la derecha del todo, ¿vale? Ese sería un poco el modelo de lo que es un registro salarial, ¿vale? Más o menos quedaría así también, ¿vale? En este caso solamente os muestro el tratamiento de los datos de las mujeres, pero veis la media y la mediana, ¿vale? Y más o menos sería así. Trataríamos los datos, bueno, pues de manera visual, que así es como lo hacemos para evidenciar esas diferencias, ¿no? Las brechas, las diferencias globales y específicamente en este caso estaba evidenciando de manera gráfica esa brecha, esa diferencia en dirección, ¿no? Entonces, bueno, cuando abajo referimos siempre los conceptos, el salario base se tiene, o sea, lo que es la nómina final, lo que hacemos es ¡pum!, diseccionarla, ¿no? Plasmarla, salario base y todos los complementos salariales y extrasalariales que conforman esa nómina, ¿no? Identificando por concepto, claro, o sea, si es el complemento salarial de, yo qué sé, nocturnidad, pues lo voy a poner como nocturnidad, porque además tengo que tener la información de la empresa en relación a qué complementos tiene, cuáles son los que están, ¿no? Qué complementos son los que manejan, depende de cada puesto, ¿no? Y bueno, un poco esa composición, esa comparación entre mujeres y hombres, que es lo que os refería ahí. Y en cuanto a la auditoría, al final es el documento que va a recoger toda esta información retributiva, ¿no? Todo el análisis que se ha hecho de la política retributiva, y en la auditoría lo que vamos a hacer es poner atención en esos desequilibrios que hemos dicho. Es verdad que en nuestra metodología también hemos incorporado mucha más información, muchas más preguntas a la empresa para poder extraer el mayor número de información que nos permita poder analizar los resultados de ese registro salarial, porque tened en cuenta lo que he dicho al principio del mucho cuidado con las palabras, porque claro, el objetivo es evidenciar si hay situaciones de discriminación, porque si las hay, desde luego, hay que intervenir inmediatamente, pero también en los aspectos en los que haya, por ejemplo, la norma dice más de un 25% de diferencia entre el salario de las mujeres y los hombres en el mismo puesto, hay que justificarlo. Entonces, claro, para justificarlo me tengo que ir al registro salarial, donde he visto la composición del salario, donde sé además las condiciones laborales y qué personas tienen. Entonces, puedo saber que si hay una diferencia del 28%, como pasaba en la slide, en la hoja anterior, puedo ver si eso es porque la antigüedad del hombre es mayor que la mujer o porque tiene la mujer un contrato a tiempo parcial y entonces, claro, es imposible que puedan tener el mismo salario. Bueno, pues eso es lo que me permite la auditoría salarial analizar bien las diferencias, ¿vale? Entonces, os traía como un resumen, ¿no? Un recortecillo de lo que es la información que vamos pidiendo y luego lo que sería el contenido que manejamos en el informe en AD Colorina Consulting para referir la auditoría, ¿no? Bueno, ya vamos terminando porque ya hemos llegado al plan de igualdad. El plan de igualdad que ya tiene todo esto. Ahora acordaros que el diagnóstico con el contenido del registro salarial y la auditoría retributiva lo hemos metido
en la comisión negociadora se ha aprobado y hemos pasado a la fase de negociación de medidas y estamos haciendo el plan de igualdad. El plan de igualdad que antes, ¿veis la diferencia entre antes y ahora? Bueno, pues ahora es mucho más concreto, mucho más riguroso. Fijaros cómo al principio ya te mete la necesaria conclusión, resumen del diagnóstico. También te pide la auditoría, si los resultados de la auditoría retributiva. La auditoría retributiva necesita del registro salarial para evidenciarse, ¿no? Luego, como recomienda también, ¿no? Que sí que es verdad que están referidos desde el año 2007, pero ahora nos pide también que hablemos de la comunicación inclusiva, de la salud laboral y violencia de género, ¿no? Que por eso también al principio os lo refería, porque parece que son cuestiones que están fuera del marco de la igualdad de oportunidades y no, al contrario, es que están en el mismo marco normativo. Aquí sí que voy a haceros también una mención específica porque lo dije al principio de la intervención y es el tema de la evaluación. Claro, el 901, el Real Decreto 901, nos obliga a hacer una evaluación intermedia y una final. En este sentido, ya no se nos puede olvidar, como decía al principio, el no tener una evaluación hecha de los planes de igualdad anteriores ni de los que estén ahora mismo en curso o estemos elaborando. Hay que ser también muy concretos en esa evaluación, en ese informe de evaluación para dar una información de valor, es decir, que al final impacte y aporte, ¿no? Alguna cuestión. Y, por supuesto, establecer tanto los indicadores de seguimiento como el calendario de seguimiento, como cuáles van a ser la metodología de las reuniones, ¿vale? Para que este plan de igualdad al final obedezca a ese requisito de que sea una herramienta de verdad, que sea un documento de trabajo en el que se puedan ir tomando decisiones y además también es interesante tener en cuenta el último punto, que es el procedimiento de modificación, ¿vale? Porque esto como al final es un grupo de trabajo y es un elemento, ¿no? Yo insisto mucho en un documento vivo, lo que hay que hacer al final es adaptarlo. Es decir, si imaginaros que tenemos el plan de igualdad hecho antes de la pandemia, justo hoy hace un año de todas estas cuestiones y aquí seguimos con salud, esperemos que sigamos así. Y os recuerdo para las personas que no están, bueno, pues ese procedimiento de modificación también va a hacer que podamos darle sentido a esta viveza del documento y podamos ir cambiándolo y adaptando a las necesidades. Por eso te decía que si llega a ser el año pasado, pues con los ERTES y con los desequilibrios que ha habido de plantilla, bueno, pues esto también habrá que referir, oye, y lo que habíamos pensado que era una medida prioritaria, pues de repente llegó la pandemia y es que no tiene ningún sentido que hagamos estas cuestiones. Volquémonos en cuestiones que estén relacionadas con la situación actual y, por supuesto, que protejan y ponderen la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y podemos dejar para cuando pase esta situación el resto de las cuestiones, ¿vale? Eso, por supuesto, siempre negociado, claramente, ¿no? Bueno, voy a ver qué hora es. Ángela, vamos bien de hora, ¿verdad? Bueno, vale, para dejar un momentino de preguntas, ¿no? Bueno, pues me quedaba contaros el tema del REGCON, del registro de convenios colectivos, que ya sabéis que ahora es obligatorio subirlo. De hecho, también hay un requisito específico hay como una especie de resumen en el Real Decreto 901, una hoja estadística, donde se resume al final el contenido del diagnóstico y de todo el proceso, ¿no? Que también es necesario subirlo. Aquí es importante que sepáis que solo una persona con firma electrónica de la empresa habilitada, con capacidad de subir un documento a la administración, será quien se encargue de esta gestión. Y, por supuesto, la comisión negociadora será la que tenga que autorizar a esa persona para que suba toda la información, ¿no? Y, por supuesto, todos los correos electrónicos de estas personas estarán. Una cosa que se me ha olvidado comentar ahora mismo, antes de pasar al registro y al cierre del plan de igualdad, es que cuando firmamos el plan de igualdad de oportunidades, cuando la comisión negociadora firma el plan de igualdad de oportunidades y se procede al registro en la sede del ministerio, en ese momento se tiene que conformar una comisión de igualdad que sea la encargada del seguimiento de la evaluación que os he comentado antes, ¿vale? En este sentido pueden ser las mismas personas de la comisión negociadora
u otras que se determinen, ¿no? Porque aquí ya no hay una obligación de negociar, sino que es un grupo de trabajo encargado de que todo eso se lleve a la práctica, ¿vale? Que se me había olvidado poner interés en esa cuestión, disculpadme. Bueno, pues en el RESCON lo que hacemos aquí ya que sí que se termina el procedimiento, lo subimos, lo alojamos con la información que nos requiere, que es el acta de constitución de la comisión negociadora, el diagnóstico, la aprobación del plan de igualdad, la autorización de esta persona. Creo que hay un documento que se me ha olvidado, pero bueno, y en este sentido, poco más, ¿vale? Os traía, ya que estamos terminando, ¿no? Antes os he referido el contenido, ¿no?, de la metodología que utilizamos en Adequate Learning Consulting, y es, bueno, pues ese soporte documental que puede hacer que sea más, bueno, que puede hacer, no, que de hecho hace que sea más fácil elaborar los planes de igualdad, porque, bueno, tenemos ahí un soporte documental que va ayudando a las empresas a recoger todas estas cuestiones. Yo con esto ya terminaría. No sé si están llegando preguntas o os apetece que haga un breve repaso rapidito sobre lo que son las novedades y tendencias en legislación en materia de igualdad de trato y oportunidades, ¿no? En este sentido, comentaros, ¿no?, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ahora mismo estudia la elaboración de una ley de trabajo corresponsable, ¿no?, que amplíe las facultades de las personas trabajadoras para conciliar, organizar su jornada laboral y personal, ¿no? Sabéis que ya está, ¿no?, en la ley de trabajo a distancia, ¿no?, mal llamada teletrabajo, porque al final es como todavía seguimos en la idea de trabajar desde casa con la pandemia y, bueno, la ley la verdad es que se distancia mucho de esa idea, ¿no?, de ese teletrabajo que tenemos o que hemos hecho hasta ahora, bueno, y que seguimos haciendo también, ¿no? Bueno, también os sonará la ley de garantía integral de la libertad sexual, muy llamada ley trans. Hay una ley también ahora mismo, proyectos de leyes contra la trata. Bueno, hay una ley, proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación, que abundaría más en datos o en temas de gestión de la diversidad y de la inclusión, y que es verdad que es un proyecto de ley que hace muchos años presentó Ciudadanos, y ahora el PSOE también ha presentado en este sentido un borrador. Y, bueno, en este sentido, como veis, hay un montón de cuestiones que a nivel legislativo se pueden hacer, se pueden ir haciendo, ¿no? Y en materia de igualdad en las empresas, ojalá sea pronto post-COVID, pues contaros justo, ¿no?, en materia de igualdad y diversidad, como ahora mismo también se está protegiendo esa diversidad generacional, ese relevo generacional, se está planteando el cuidado del talento senior, precisamente por todo el conocimiento que tienen, ese apoyo a nivel legislativo de la igualdad y la diversidad que se está trabajando, ¿no? Como también en temas psicosociales y muy vinculados también desde esa visión de género, el tema de la seguridad psicológica, cómo las empresas pueden proteger o por lo menos trasladar esa atención y cuidado a las personas trabajadoras, ¿no?, para que se sientan como, ¿no?, acogidas y protegidas. También la real necesidad y tendencia de las empresas en ir avanzando en temas de conciliación y corresponsabilidad, como os he contado antes. El tratamiento de los datos también está siendo muy interesante y va avanzando. Ya hace ya años que se trabaja en recursos humanos desde una visión de People Analytics, ¿no?, sacar el valor de los datos de la gestión de las personas, pero se va abundando todavía más y como os decía, uno de los poderes de este plan de igualdad es precisamente ese, ¿no? Y como además la necesaria revisión, reciclaje profesional, ¿no?, está haciendo que bueno, estemos sacando el máximo provecho a tanto los grupos de trabajo en esta materia como con las capacidades de las personas, ¿no? Ahora mismo las personas están reciclando, ampliando conocimientos o buscando nuevas líneas de desarrollo profesional, y en temas de igualdad, diversidad y sostenibilidad pues también se están ejecutando, entre otras cosas, porque son conceptos que están súper ligados, ¿no? La igualdad, nuestros planes de igualdad responden a la ejecución o al cumplimiento de dos de los objetivos de desarrollo sostenible, el 5 y el 8. Ya con el plan de igualdad podemos evidenciarlo. Además de trabajar la diversidad de género, también trabajamos la diversidad generacional, por ejemplo, o cualquier otro tipo de diversidad que tenga identificada la empresa. Esto nos lleva también
a poder aportar tanto los informes no financieros con esa memoria de la diversidad, de la situación de la diversidad de la plantilla y, por supuesto, apoyar, ¿no?, y aportar en las memorias de sostenibilidad justo con la información que tratamos en relación a la gestión de las personas. Y yo aquí, Ángela, estaría en disposición el poco tiempo que tenemos de responder alguna pregunta, o no sé si ha sido... Sí, nos quedan 15 minutitos. A lo largo de toda la sesión la asistente ha lanzado preguntas, pero como son muchas, hemos cogido las más repetidas, ¿vale? Te hago la primera. ¿Qué es lo que te refieres exactamente cuando hablas de la herramienta poderosa de gestión del talento de los planes de igualdad? Claro, no me extraña que lo hayan preguntado porque es verdad que yo enfatizo y le pongo mucha pasión a todo y para el tema de los datos me parece que da muchísima importancia, ¿no?, a lo que es los datos de la empresa, y con esa información que cogemos, bueno, pues se pueden permitir tomar decisiones basadas en datos. Lo que es recursos humanos tiene ahí un conocimiento de lo que es la realidad de su plantilla, pues muy interesante, y sacarle el valor yo creo que casi que es una obligación, ¿no? El tener delante un planteamiento, bueno, imagínate, nos ha pasado en ocasiones de incluso descubrir, ¿no?, en el análisis de los datos, que eran cuestiones que conocía también la empresa, pero al final no de manera, ¿no?, así muy evidente. Pero siempre cuento la misma anécdota, porque la sorpresa de la empresa fue muy grande. Justo analizando la edad de la plantilla, la antigüedad de la empresa, vimos que el departamento, lo que es la producción, había un número muy grande de personas que se iban a jubilar prácticamente en el mismo momento. Tú imagínate, si el departamento de producción de una empresa se va el 40% de la plantilla en el mismo año, tú imagínate la pérdida de talento, el valor y aparte el problema que tiene de organización esa compañía, ¿no? Entonces es verdad que al final, al tener delante esos datos, pues ya, aunque tú lo sospeches, obviamente el Departamento de Recursos Humanos siempre tiene un conocimiento muy real de esto, pero al final lo que haces es ponerlo un poco pintado, ¿no?, pintarlo, y con eso poder tomar decisiones y además escalarlas, diciendo hay una evidencia de una situación, tenemos que tomar una medida. O, por ejemplo, en temas, yo qué sé, de formación, Ángela, pasa que muchas veces la formación o incluso los créditos de formación se concentran en unos departamentos muy concretos o en personas muy concretas, y al final estamos perdiendo también la posibilidad de que otras personas con talento o departamentos que puedan también aportar mucho más a la compañía, pues se queden también sin esta cuestión. Entonces, bueno, al final yo le veo un valor, bueno, muy grande, la verdad, y por eso me parece súper poderoso el tema de los planes de igualdad. Muy bien, yo creo que hay otra pregunta que también se repite bastante, y yo creo que esta la hemos dejado bastante clara. A muchas personas el tema del registro y la auditoría le ha parecido muy complicado. ¿Es así? ¿Es verdaderamente una cosa difícil? Hombre, cuando te llega el plan de igualdad y te dicen tienes que hacerlo en un año y es obligatorio y te sancionan, y bueno, yo soy empresa y digo, madre mía, pues jolín, pues qué problemón, cómo no teníamos esto pensado, esto es una imposición, yo no quiero hacerlo, y además me piden los datos, y cómo voy a compartir los datos retributivos con todo el mundo, cómo voy a compartir los datos con el comité de empresas, se van a enterar de lo que llamo. Yo entiendo que al principio es como, madre mía, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? Esto es un problemón, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que tener una metodología clara, un tratamiento claro de lo que son los datos, y por supuesto que tengan toda la asepsia, toda la confidencialidad, y obviamente no se puede evidenciar el salario de una persona, entre otras cosas, porque se promedian, son tratamientos estadísticos, pues bueno, ya tranquiliza. Pero es verdad que las primeras conversaciones con las empresas de tranquilizar un poco y bajar el tono de inquietud son interesantes. Pero bueno, yo relajaría. Hacemos lo que hay que hacer conforme marca la norma, y la norma también, vamos, el objetivo y el fin de los planes de igualdad al final es alcanzar la igualdad real y efectiva, y ayudar a las empresas a que puedan poner en valor y cojan el valor, ¿no?, y les sirva como gasolina el talento, ¿no?, de las personas sin ninguna limitación. Entonces, bueno, yo creo que desde ese enfoque de que estamos en un ámbito estrictamente profesional, de que hay una privacidad y una confidencialidad en los datos, y de que al final el último fin tiene que ser
esa igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, yo creo que no debería, bueno, ojalá fuera tan fácil como que relajara el tono, pero bueno, por lo menos intentar que no sufrieran tanto. Y ahora una última, que también me ha preguntado varias personas. ¿Qué problemas plantean las empresas para hacer los planes de igualdad? Pues un poco, yo creo que a lo largo de la exposición lo he contado, ¿no? El tema de, lo primero es, madre mía, ahora todos estos datos, sobre todo en las primeras reuniones, cuando planteamos desde, ¿no? ADECO Línea Consult y le planteamos nuestra metodología y les enviamos nuestro Welcome Pack, claro, es como, pero bueno, o sea, ¿cuánta información? ¿Cuánto tengo que recoger todo esto? Y tengo entonces es el tiempo y los recursos de la propia compañía. Y digo, madre mía, es que solo estoy yo, o solo tengo una persona, o solo tengo... Pues es verdad que al principio, bueno, pues todo esto es como, ¿no? Te agita, ¿no? O sea, bueno, en ese sentido ayuda mucho, como he comentado, el tener esa metodología sistematizada. Hay un área detrás, hay un equipo detrás que está para ayudar y para asistir en todo el camino en este sentido. Además, en este caso, imagínate, dos de las líneas de ADECO Línea Consulting, lo que es la línea de consultoría y lo que es la línea de igualdad, diversidad y sostenibilidad, trabajando de manera conjunta, un equipo súper profesional con muchísima solvencia y muchísimos años de experiencia que te va a acompañar en todo eso. Yo creo que eso bueno, garantiza la efectividad del proyecto y que pueda llegar a buen puerto. Yo no sé si habré resuelto, Ángela, todas las... De momento, o sea, sí, yo creo que estas han sido las más repetidas. Nos quedan, ya estamos casi en la hora, así que por mi parte ya está. Yo creo que por la parte de todo el mundo también. Muchas gracias. Pues, y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que habéis asistido. No soy Ángela Castillo, que está puesto ahí, lo acabo de ver, es mi compañera Ángela que está allí, ella tiene mi ordenador y yo el suyo. Y bueno, pues esto es compartir, es vivir. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. Tenéis un equipo de ADECO siempre a vuestro lado, o sea que estamos ahí. Muchas gracias. Gracias.